Ay, Dios mío, la que aliado Demet Özdemir. ¿Os acordáis de que ya no está con Ozan Kok? Pues parece que ahora entiende perfectamente por qué su matrimonio no funcionó, y vaya si lo ha dejado claro. La bomba ha caído y yo, como buena cotilla, no me lo puedo creer. Para ser honestos, cuando anunciaron su separación, muchos pensamos que sería algo temporal, ¿verdad? Ya sabes, esas parejas que tienen sus más y sus menos. Pero ahora, con lo que ha soltado Demet, creo que nos ha puesto a todos en nuestro sitio. Ha dicho algo así como que Ozan nunca fue mí. Ahí está el salseo, señoras y señores. ¿Qué será ese mí? ¿Qué tanto le incomoda? Yo me imagino mil cosas, ¿eh? Nunca fue mi apoyo, nunca fue mi confidente, nunca fue mi pareja ideal. Madre mía, qué intriga. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha tenido tiempo para reflexionar y se ha dado cuenta de que las cosas no estaban tan bien como parecían. Y claro, una mujer como ella, tan guapa, tan exitosa, no puede estar en una relación donde no se sienta completamente valorada o satisfecha. No tiene sentido. Muchos dicen que es porque Ozan no estaba a su altura, pero yo sospecho que es algo más profundo, algo que ella sentía que le faltaba en la intimidad o en la conexión diaria. Imagínense la escena, están en casa tranquilos, y ella se da cuenta de repente de que algo falla. Algo esencial. Y ese nunca fue mí. Es la puntilla. Es como decir, nos casamos pero la esencia, lo importante, eso nunca estuvo ahí. Vaya bajón para Ozan si se entera de esto. Y digo si se entera, porque a ver si esto es una indirecta o una declaración oficial. Porque entre lo que se dice y lo que se calla, a veces uno no sabe dónde meterse. A mí me da la impresión de que Demet es una mujer muy honesta consigo misma. Si ella siente que algo no era para ella, pues lo dice. No se anda con rodeos. Y mira que es un artista, tiene una imagen que cuidar, pero parece que prefiere la verdad, por dolorosa que sea, a seguir fingiendo. Eso dice mucho de su carácter, ¿no creéis? Ahora la pregunta del millón es, ¿Ozan sabía que ella sentía eso? ¿O se ha enterado ahora mismo viendo las noticias como nosotros? Porque si no lo sabía, le ha caído un jarro de agua fría encima. Y si lo sabía, pues entonces el matrimonio era una auténtica farsa. Tela marinera. Y no solo eso, sino que también está el tema de que Demet se ha mostrado súper feliz y radiante desde la separación. ¿Significa eso que esa ausencia de mí era lo que la tenía tan reprimida? Que ahora que está libre es otra Demet. La Demet que siempre quiso ser. Ya se la ve súper empoderada, centradísima en su carrera, y con una energía que no se la quita nadie. A mí me parece que esta declaración es clave para entender por qué su relación se rompió de verdad. No fue una pelea, no fue una infidelidad, fue algo más fundamental, algo que faltaba en la base de su unión. Y ella, con su inteligencia, se ha dado cuenta y no le ha temblado el pulso en contarlo. Un aplauso para ella por la valentía. Pero ahora, pensándolo bien, ¿vosotros creéis que Demet es de las que guardan rencor, o simplemente está compartiendo una lección aprendida? ¿Y qué habrá sido exactamente ese mí? ¿Qué tanto la define? Es que me da vueltas la cabeza. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué es lo que más le faltaba a Ozan en su relación con Demet?